Muy bien, estamos en pantalla. Esto acaba de comenzar y esto es Moises Gospel Lab en otra descarga sabatina. Así que saludamos a todos los que puedan estar conectándose con nosotros por aquí. Saludamos a Rosina Guevara, saludamos al señor Morsi, le bendiga mucho. Hace tiempo no le veía por acá. Omar, Lu Martínez, todos los que puedan estar conectándose con nosotros. Personas que lo hacen en vivo. Estamos como siempre transmitiendo en vivo desde aquí, desde Lakeland, Florida. Esto es aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Y los que puedan luego ir conectándose a medida que va transcurriendo este video, también quedan saludados los que también lo hacen de manera diferida. Los saludamos a todos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal presionando por aquí el botoncito de suscribirse, activando también la campanita para que reciban una notificación cuando estemos transmitiendo en vivo o cuando subamos algún tipo de contenido a nuestro canal. Así que le damos la bienvenida a todos. Hoy vamos a hablar un poquito en términos generales sobre la denominación pentecostal, el pentecostalismo y sus inventos, los inventos, conceptos, prácticas que son muy comunes dentro de este movimiento, dentro de esta denominación, pero que realmente cuando los filtramos por el texto bíblico encontramos que carecen de base bíblica. Cabe señalar, y quiero hacer la salvedad, de que dentro del movimiento, dentro de la denominación, lógicamente, como en todas las demás denominaciones evangélicas, suele suceder, hay iglesias que son muy conservadoras, que son muy escriturales, que son apegadas a las escrituras, que sus prácticas y sus enseñanzas sí son apegadas al texto bíblico, pero de manera general, dentro del movimiento, dentro de la denominación como un todo, hemos visto muchas anomalías en prácticas y enseñanzas. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Si usted de pronto quiere sugerir alguna práctica, alguna enseñanza que le parece un poco rara o extra bíblica, la puede compartir con nosotros por aquí a través del chat y vamos a tratar de compartir con la audiencia y con los que van acercándose por aquí en esta tarde, ¿no? Así que vamos brevemente a compartir algo con relación al pentecostalismo, las iglesias pentecostales, para que veamos entonces de qué vamos a estar hablando. Las iglesias pentecostales, el movimiento pentecostal incluye a un amplio número de denominaciones, iglesias independientes y organizaciones paraeclesiásticas que enfatizan la labor del Espíritu Santo en la vida de los creyentes cristianos. Surgió primero en Norteamérica a principios del siglo XX. Si usted cree que la iglesia pentecostal nació el día de Pentecostés, que usted lee el relato sobre aquello en el capítulo 2 de Hechos, usted está equivocado. Usted vive en total ignorancia todavía, inclusive en sentido histórico. La iglesia pentecostal nació los otros días, en el 1906, en el siglo XX, cuando miembros del movimiento de santidad wesleyano, o sea, es producto, prácticamente es producto, digamos, de la iglesia metodista wesleyana. El metodismo prácticamente está sobre las bases de John Wesley. Así que algún tipo de movimiento, unos miembros de este movimiento de santidad wesleyano comenzaron a hablar en lenguas, hecho que identificaron. Cuando sucede esto, ellos identificaron como la evidencia bíblica de que habían sido bautizados en el Espíritu Santo, conforme a Hechos capítulo 1, versículo 8, y a Hechos capítulo 2 del 1 al 4. El problema que tenemos es que desde el saque hubo un error, hubo una distorsión, puesto que ellos entendieron que lo que estaba sucediendo con ellos era lo mismo que había sucedido en el capítulo 2 de Hechos. Pero cuando leemos el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, las lenguas que se hablaron fueron idiomas inteligibles, fueron idiomas verdaderos, lenguajes. Se decía que este bautismo en el Espíritu suministraba poder para vivir una vida apostólica.
y participar en un ministerio apostólico. Así que todas estas bases son necesarias para que usted logre comprender de dónde surge todo este movimiento que tenemos hoy día de apóstoles, de profetas, porque ahora el pentecostalismo lo quiere negar, ¿no? Ahora se quieren limpiar las manos como Pilato y quieren decir yo no fui, eso no salió de nosotros, pero la realidad es que sí. La realidad es que todo esto que estamos viendo hoy día surge precisamente de esta raíz. Esta es la fábrica. El entendimiento de que aquello que se estaba dando era una capacitación apostólica que los llevaría a vivir dentro de una vida apostólica y un regreso prácticamente a aquel poder que se vive en la iglesia apostólica y que es descrita en el capítulo 2 de Hechos. Así que ellos toman esto prácticamente como una guía que incluía los carismas de Primera de Corintios capítulo 12 del 8 al 10. El movimiento se ha autodenominado fe apostólica, evangelio completo, lluvia tardía y pentecostal. Uno de los primeros y más importantes centros de actividad en identificarse a sí mismo como pentecostal surgió bajo la dirección de un pastor afroamericano, William Joseph Seymour, y la misión de la fe apostólica del número 312 de la calle Azusa en la ciudad de Los Ángeles de los Estados Unidos en abril del 1906. Fe apostólica, evangelio completo, lluvia tardía, todos estos conceptos surgen de aquí. A los 18 meses de su comienzo, la misión de la calle Azusa había enviado muchísimos evangelistas. A partir del 1906, ya para el 1907 eran muchos los evangelistas que estaban saliendo de ese movimiento, que atravesaron toda Norteamérica, y misioneros que ejercían el ministerio en Europa, Oriente Medio, África, Asia y México. Los primeros pentecostales surgieron de sus raíces metodistas. Lo repetimos, los primeros pentecostales surgieron de sus raíces metodistas y del movimiento de santidad wesleyano. Sí, porque ahora los pentecostales clásicos viven en total apatía con el metodismo. Se dice que son primos, pero no hermanos. Como que no somos lo mismo. Y ciertamente no son lo mismo. El pentecostalismo sale del metodismo. Describiendo su entrada en la plenitud de la vida cristiana en 3 etapas: conversión, santificación y bautismo en el Espíritu. Cada una de estas etapas era entendida con frecuencia como una experiencia de crisis diferente que era posible fechar. O sea, no como algo que se da en la regeneración, en esta nueva criatura que es engendrada por el Espíritu, que es engendrada por Dios, sino que ellos podían determinar exactamente cuándo la persona se convirtió, cuándo entró en un proceso de santificación y cuándo específicamente fue bautizada con el Espíritu o en el Espíritu. ¿Ok? Otros pentecostales provenientes de la tradición reformada o vinculados a las enseñanzas de Keswick sobre la vida cristiana más elevada llegaron a ver la santificación no como una experiencia de crisis, sino como una búsqueda continua. Este debate se tradujo en el primer gran cisma entre los primeros pentecostales, grupos como la Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia de Dios Cleveland, Tennessee, de Estados Unidos de Norteamérica, y la Iglesia de Santidad Pentecostal Internacional. Continuaron enseñando la primera posición conocida como santidad, mientras otros grupos como las Asambleas de Dios
y la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular mantuvieron la última postura llamada trabajo terminado. Una segunda o un segundo gran cisma se produjo entre el 1907 y el 1916 en discusiones sobre la fórmula bautismal apostólica. La mayoría de los pentecostales abogaron por la clásica fórmula trinitaria, mientras otros arguían a favor de la fórmula en el nombre de Jesucristo, recogida en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 del libro de Hechos. Hacia el 1916 se había formado un nuevo grupo de iglesias conocidas como iglesias de la unicidad o del nombre de Jesús, hoy actualmente conocidos como los Jesús solos o los unicitarios, la iglesia de la unicidad. Son pentecostales. Desde el saque, desde el nacimiento, esa gente no llegaron los otros días. Esos herejes no llegaron los otros días. Esos herejes nacieron. El movimiento pentecostal parió la unicidad en pocos años de haber surgido. El movimiento pentecostal surge en el 1906 y ya para el 1916 habían parido la unicidad, habían parido los Jesús solo. Ese fue uno de los primeros sigmas grandes que se da dentro del movimiento pentecostal. Entre ellas están las asambleas de Dios pentecostal del mundo y la Iglesia Pentecostal Unida. Muchos de estos grupos aceptaron en última instancia una interpretación del Altísimo en términos que rayaban en una interpretación modal, o lo que conocemos también como el modalismo. Los tres sectores del pentecostalismo, santidad, trabajo terminado y unicidad, creen en la inminente venida de Jesucristo y por ello están muy motivados para la labor evangelística y misionera. En consecuencia, el pentecostalismo está presente hoy en todas las regiones del mundo y sigue creciendo. Es la mayor presencia cristiana no católica en América Latina. Repito, el pentecostalismo es la mayor presencia cristiana no católica en América Latina. Es la mayoría. Si usted se pregunta quiénes son mayoría dentro del pueblo evangélico, en América Latina completa es el pentecostalismo. Y los que han seguido mi canal en otros temas escatológicos y demás, ustedes saben que yo he dicho que el dispensacionalismo es la teología que domina y que copa todo el sistema evangélico prácticamente de manera general. Así que lo mismo sucede y debido a esto en parte con el pentecostalismo. El pentecostalismo abrazó la teología dispensacionalista de manera general y el pentecostalismo es la denominación de mayor popularidad y la denominación de mayor presencia en toda América Latina. Así que vaya sacando sus cálculos para que entienda las razones del por qué vemos lo que vemos y por qué vivimos lo que estamos viviendo. Ha crecido enormemente en toda África. Si usted está viendo todos esos videos de estas prácticas raras que se están dando en África, estos pseudo profetas que se están levantando en África con unas prácticas sumamente extrañas, pues esas personas, les guste o no les guste a los hermanos pentecostales, esas personas, la mayoría de ellos no salen ni surgen de iglesias presbiterianas, no salen ni surgen de iglesias luteranas, de iglesias bautistas, salen y surgen de movimientos pentecostales, movimientos carismáticos, neocarismáticos, neopentecostalismo, que han sido producto de la denominación pentecostal. ¿Ok? Ha crecido enormemente en todo África,
con frecuencia dando origen a iglesias africanas independientes o indígenas. En Asia, el pentecostalismo es fuerte en lugares como Filipinas, Corea y la India, y entre la mayor parte de las iglesias en casa de China. Las mayores congregaciones pentecostales del mundo se encuentran en Seúl y Surabaya. Hace un poquito de relato con relación a todo esto en esos diferentes países y quiero al final leerles lo siguiente. Los grupos que participan en la renovación carismática y han seguido siendo miembros de sus denominaciones históricas han establecido frecuentemente relaciones positivas con las iglesias pentecostales clásicas más antiguas. Así que los pentecostales clásicos muchas veces tratan de sacarse de encima todo el neopentecostalismo, todo el carismatismo que hay dentro de su movimiento, pero la realidad es que no pueden sacárselo de encima porque tienen buenas relaciones, tienen relaciones estrechas. Y una cosa es producto de la otra. De manera similar, las iglesias de la llamada tercera ola, esto de las olas de avivamiento y de los movimientos que han ido surgiendo dentro del movimiento pentecostal, sería muy bueno traerlo y exponerlo para que vean cuál ha sido la evolución del movimiento, qué fue la primera ola, la segunda ola, la tercera ola y qué ha traído cada una de estas olas. Le adelanto que con cada ola se crea una mayor apostasía y una mayor distorsión y un mayor desastre. En buena parte, grupos carismáticos como La Viña y muchos grupos neoapostólicos, todo esto de la nueva reforma apostólica, el NAR, nace de aquí. El movimiento pentecostal, el pentecostalismo parió al neopentecostalismo. El pentecostalismo parió al neocarismatismo. El pentecostalismo parió al NAR. La nueva reforma apostólica es su hijo. La nueva reforma apostólica no es un hijo bastardo. La nueva reforma apostólica sale de las entrañas mismas del movimiento pentecostal. Están vinculados al pentecostalismo clásico. ¿Cómo? Los grupos neoapostólicos están vinculados al pentecostalismo clásico, aunque la mayoría no. No son mayoría, pero los hay. Todos ellos comparten muchas cuestiones en materia de teología y experiencia. Según la World Christian Database, base de datos cristiana mundial, el número de pentecostales clásicos asciende a 78 millones. Los carismáticos suman 192 millones y los neocarismáticos 318 millones. Así que tenemos aquí una base histórica para que veamos dónde estamos parados con relación a la denominación pentecostal. Estas prácticas, estos conceptos que muchas veces se hacen populares, son sumamente común dentro de esta denominación. Mire, yo tengo un listado pequeñito, pero usted también me puede compartir por aquí, ¿ok? Usted ha escuchado dentro de estos círculos religiosos el mover del Espíritu Santo. Esto que ellos llaman el mover del Espíritu Santo. Ese mover no lo encontramos en el texto bíblico. No encontramos en el texto bíblico esa frase, y se movió Dios allí. Se movió, se dio el mover del Espíritu Santo. El problema no es que Dios opere o no opere. El problema no es que el Espíritu Santo se mueva o no se mueva. Sabemos y somos testigos de que el Espíritu Santo es real y que produce una obra real, verdadera, eficaz, permanente. El problema es que por lo general estos grupos
le llaman al desorden, a los brincos, a los saltos, a la glosolalia, muchas veces a un show, a un espectáculo ridículo, circense, el mover. A eso le llaman el mover del Espíritu Santo, distorsionando así la obra verdadera, real y eficaz, permanente del Espíritu Santo. ¿Creo en el mover del Espíritu Santo? Sí. Cuando una persona se convierte, hay un mover del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente, hay un mover del Espíritu Santo. Cuando una persona comienza a estudiar la palabra del Señor con seriedad, hay un mover del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comienza a santificar a una persona, hay un mover del Espíritu Santo. Cuando en estos círculos religiosos las personas comienzan a correr, a brincar, a tirarse contra el suelo, hay una emoción bastante grande, pero no necesariamente se trata de un mover del Espíritu Santo. Y ahí es donde yo encuentro que hay una distorsión a este revolú, a este desorden. Se le ha llamado tradicionalmente el mover del Espíritu Santo. Algo que está completamente errado. ¿A qué se le llama poder de Dios? Dentro de la mayoría de estos círculos pentecostales, neopentecostales, carismáticos, neocarismáticos, la nueva reforma apostólica, ¿a qué se le llama poder de Dios? A eso mismo, a la experiencia, al frenesí, muchas veces a la histeria colectiva. Allí cayó el poder de Dios. Allí se metió Dios. Allí bajó el Espíritu Santo. Allí sopló el Espíritu Santo, porque sin saberlo, en la práctica, están confesando lo mismo que confiesan los testigos de Jehová. Hay muchísimo pentecostal que no lo sabe, pero de manera práctica cree lo mismo que creen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo no es Dios, que no es una persona de la deidad, que el Espíritu Santo es una fuerza activa que llega, que se mete en los cultos, llega, entra, baja, desciende. Y eso es un error. Eso es una distorsión de la persona y obra del Espíritu Santo. Sin embargo, eso es lo que se cree de manera general y se dice una y otra vez y se canta y se invita, se invoca al Espíritu Santo a que venga al culto y a que descienda en el culto, cuando el Espíritu Santo en realidad habita en el creyente y está con la iglesia y es omnipresente. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Son pentecostales que en la práctica creen lo mismo, no creen diferente a los testigos de Jehová, creen lo mismo. Para ustedes el Espíritu Santo es una fuerza activa, es una fuerza que llega, que entra, que se mete a la cuenta de 3. Y que cuando se acaba el culto, baja el telón, se hace la oración, se dice el último amén y ya, el Espíritu Santo se fue. Ya. Ahora salimos, nos saludamos, nos vamos al fast food más cercano y todo ha vuelto a la normalidad. El Espíritu Santo se movió. El Espíritu Santo se movió. ¡Wow! Tremenda la manifestación. Entonces le dicen a las personas como yo, no, es que tú no crees en la manifestación. No, usted se equivoca. Lo que pasa es que yo creo en la manifestación bíblica. La manifestación, la palabra manifestar, es sinónimo de mostrar, de revelar. Usted me está diciendo a mí que el Espíritu Santo se revela, se muestra con esos brincos, con esa histeria, cuando el texto bíblico me dice que hay unas evidencias de las obras de la carne, pero que de la misma manera es evidente el fruto del Espíritu. Esa evidencia es la manifestación,
Esa es la manera en la que es manifiesta la obra del Espíritu. Cuando podemos ver el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, cuando usted lo busca en el texto bíblico, no tiene absolutamente nada que ver con frenesí, con histeria colectiva, con brincos, con saltos y con glosolalia, con desorden. Absolutamente nada. Pero esto es lo que se patrocina dentro de esa denominación, de manera general. Y me perdonan aquí si estoy generalizando y en esta generalización se van 2 o 3 envueltos que no tienen que estar allí. Hemos hecho la salvedad de que no son todas las iglesias, pero de manera general eso es lo que ha vivido y lo que ha estado viviendo y lo que vive el pentecostalismo. Esa es la realidad. Se van al fast food más cercano. Cuando se acaba el culto, se van al fast food más cercano. Y allí van a maltratarse el templo de Dios. A meterle todo lo que quepa al templo de Dios, al cuerpo. Dele por ahí con soda, gaseosa, grasa, lo que sea. A las 10, 11, 12 de la noche. Porque ahí no hay problema. Dice Francisco, el Dennis se llena después del culto. Sí, se llenan. Los ríos de agua viva, que los hemos estado trabajando por acá en diferentes programas, hemos hecho los comentarios. Una distorsión del texto bíblico. Una distorsión que denota la ignorancia del texto bíblico. Cuando el texto bíblico habla de que todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No quiere decir que tú vas a sentir unas cosquillitas y que esas cosquillitas son los ríos de agua viva. No. Tiene que ver con lo que está en ti, que va a salir, que va a emanar de ti. Jesús, hablando con la samaritana, le ofreció agua viva, agua que salta para vida eterna, de la cual, si probaba de ella, no tendría necesidad jamás de beber nada. O sea, tuviese el sustento eterno. Agua viva que salta para vida eterna. Y es lo que dice nuestro Señor. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De sí emanarán, procederán ríos de agua viva. Porque con nuestra cristiandad, con nuestro testimonio, afectamos a otros de manera positiva, llevándoles también a ellos y ofreciéndoles también a ellos el agua viva que nosotros hemos probado y hemos consumido, que salta para vida eterna y que opera para la salvación del hombre. Pero no, ellos quieren sentir las corrientitas. Ay, los ríos, los sentí, ríos de agua viva. Y permanecer ahí en esa ignorancia. Y de allí no hay quien los saque. Porque tiene que ser Dios realmente. Tiene que ser una obra de la que muchos de ellos desconocen. Tiene que ser una obra verdadera, real, eficaz del Espíritu Santo. No puede ser producto del brinco y del salto y de la emoción. Tiene que ser una de esas obras reales que hace solamente Dios, quitando las vendas de sus ojos para que puedan venir a la verdad bíblica. Para que puedan ser alumbrados por la luz, puedan ser alumbrados por la Escritura. Saludamos a los pastores que se conectan por aquí. Y qué bueno que hay entre la audiencia pastores pentecostales, pastores serios, que son pentecostales pero que son escriturales, que son bíblicos, que no tienen temor a ser radicalmente bíblicos. Como dice John Piper, no tengas miedo a ser radicalmente bíblico. No nos debemos a una denominación, aunque militemos en cualquier denominación. Nos debemos primeramente a Dios. Untarse aceite para protección también. Esa es una de las prácticas más comunes dentro de esa denominación. Y es brujería. Eso es brujería. Lo que pasa es que estas personas, muchas personas de estas llegan allí. Y esta denominación se alimenta mucho de personas que llegan allí de prácticas de espiritismo, de brujería, de santería, de palería.
se convierten supuestamente, pero en realidad lo que hacen es un sincretismo, donde ahora continúan con sus prácticas fetichistas, pero le ponen un apellido cristiano. ¿Ves? Entonces llegamos a una casa donde hay una herradura en la puerta, porque esa herradura es para suerte y para protección, y decimos que eso es paganismo. Y ciertamente es paganismo y es fetichismo, ¿verdad? Y llegamos a una casa donde hay un pañito rojo en el marco de la puerta y decimos que eso es paganismo y brujería, y fetichismo. Y vemos a un niño que es un recién nacido, que tiene poco tiempo de nacido, y vemos que tiene un hilito rojo en la muñeca o una manito de azabache, y decimos que eso es brujería. Pero usted entra a la casa del hermanito y cuando mira la sala, tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. Para lo mismo, para una supuesta protección. Y anda mandando a comprar pañitos ungidos para ponerlos en la cunita del bebé. Para protección, lo mismo, brujería, que no se desprende. Una práctica cristiana que no se desprende de las escrituras. Eso no se desprende de las escrituras. No se desprende de ninguna práctica cristiana que podamos ver en las escrituras. Es brujería, fetichismo, espiritismo disfrazado de cristianismo. Esa es la verdad. Y con el aceite pasa lo mismo. ¿Sí? Santiago nos dice que si hay alguno enfermo entre ustedes, o sea, en la iglesia, que se ore por ello llamando a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite. Y en debate está claramente, ¿no? Las propiedades curativas y las propiedades o los beneficios del aceite como ungüento. Pero claramente dice la palabra, la oración de fe salvará al enfermo. Nada tiene esto que ver con estar poniendo aceite en los marcos de las puertas, con ungir el carro, con ungir la casa, las ventanas, con ungir los objetos, como si fuese un amuleto protector. Mentiras del diablo, eso no es ninguna práctica cristiana. Ninguna práctica cristiana, le guste a quien le guste y al que no le guste, que no le guste, a mí no me importa. Esta es la descarga sabatina y aquí las cosas se pintan y se venden como son. Eso no es una práctica cristiana, eso de estar poniéndole aceite a los objetos para protegerlos, eso no se desprende del cristianismo. Esa es la realidad. El famoso respaldo de Dios. ¿A qué es que se le llama respaldo de Dios? Hoy me decía un ignorante seguidor de Candelita, cualquier persona que considere que Candelita, que Benicio Molina, que Daisy Agudo, que estos charlatanes son hombres de Dios, son personas ignorantes, neófitas. Que lo que pasa es que yo tengo envidia de Candelita, porque Candelita tiene respaldo de Dios. Y esto del respaldo de Dios es otra de las barrabasadas que se da y que se vive dentro de ese movimiento. Ellos han creado una serie de conceptos dentro de su burbuja que ellos se la viven y se la creen. ¿Qué es el respaldo de Dios para esta gente? Bueno, si usted tiene una actividad evangelística, un culto, una campaña, usted se mata promocionándolo por radio, televisión, prensa, flyers, todas las redes sociales y plataformas sociales, la actividad se llena, ¿no? Y entonces se dice que el hecho de que la actividad se llenó, que fue mucha gente, eso quiere decir que es una persona, un hombre, un ministerio que tiene respaldo de Dios. Miren cómo Dios respaldó la actividad. Papá, tú te metiste 2 meses anunciándola. Tú tienes una serie de pastores que los tienes empuñaditos en la mano porque participan en la emisora, porque tú sabes, los socios, el negocio, que cuando tú los llames, mira, tengo esta actividad, van para allá con una guagua escolar llena de gente.
Y allí llegan toditos así como si fueran vacas encepadas para meterlos en el corral. Ahí están las vacas mías. Y allá llega el otro pastor. Aquí traigo las vacas mías. Y aquí llega el otro con las vacas mías. Y las vacas y se forma el hato completo. No, respaldo de Dios. ¡Wow! ¿Qué clase de respaldo? Predicando herejías, enseñando cosas que no son bíblicas, actuando de manera frenética, irracional, llevando al pueblo al desenfreno, a la idolatría, y usted me está hablando de respaldo de Dios. Lo que pasa es que a esta gente se le ha enseñado que las campañas llenas, el brinco, el salto, la emoción, eso es respaldo de Dios. Pregunto una cosa. ¿Qué pasó entonces con Juan el Bautista? Juan el Bautista no tuvo respaldo de Dios. Pregunto, ¿Juan el Bautista no tuvo respaldo de Dios? Porque es que la cabeza de Juan el Bautista terminó servida en una bandeja. Le cortaron la cabeza, lo degollaron y su cabeza la sirvieron en una bandeja. Pregunto, ¿Pablo no tuvo respaldo de Dios? Que cuando comienza a relatar y a decir todas las cosas que ha vivido, hambre, persecución, naufragios, de todo tipo de cosas, entonces no tuvo respaldo de Dios. Terminó muerto igualmente. Ninguno de los discípulos del Señor tuvieron respaldo de Dios. Muertos todos. Martirizados todos. Esteban no tuvo ningún respaldo de Dios. A ese lo cogieron y lo apedrearon. Ese no tuvo campañas llenas. Ese no tuvo luces, no tuvo humo, no tuvo guaguas escolares, no tuvo nada. Bola de ignorantes. Son una bola de ignorantes que han creído esta porquería de que tener respaldo de Dios es tener una iglesia llena. Usted se puede fijar que en todas las cartas del Nuevo Testamento nunca la preocupación fue el tamaño de la iglesia. Siempre fue la calidad de la doctrina, la santidad, la integridad, la fidelidad a Dios. Y me vienen a hablar de respaldo de Dios. Bobolón, ignorante, neófito. El respaldo de Dios no se mide por multitudes. El respaldo de Dios no se mide por un equipo de música. No se mide por tener 3 o 4 emisoras. No se mide por tener un templo de cemento grande. Eso no es respaldo de Dios. Mazo de ignorantes. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando los hermanos se le abren los ojos y comienzan a cuestionar, no te metas con los hombres de Dios. No son hombres de Dios, son hombres malvados que, como dice Pablo, se han introducido de manera encubierta y están trayendo muchas veces herejías destructoras y prácticas que no son bíblicas. No son ningunos hombres de Dios. No son ningunos hombres de Dios. Por eso a mí me critican y me dicen, cuidado con tu lenguaje, porque yo sí les digo perros, malos obreros, serpientes, hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras, herejes. Moisés, no hables así. Entonces, ¿qué lenguaje uso? ¿Es que estoy usando el lenguaje bíblico? ¿Cómo? Sí, estoy usando el lenguaje bíblico. El lenguaje que utilizó Juan el Bautista cuando les llamó víboras. Estoy utilizando el lenguaje de Jesús, el lenguaje de Jesucristo cuando les llamó hijos del diablo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Estoy utilizando el lenguaje de Jesucristo cuando se metió en el templo y volteó las mesas y les dijo, ustedes han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Ustedes son unos ladrones, pillos, mercaderes. Ese es el lenguaje bíblico. Sí, es que la Biblia también habla así.
Estoy utilizando el lenguaje bíblico cuando le dijeron a Jesús y le mandó a decirle a Herodes, vayan y díganle a esa zorra. ¿Cómo? Jesús, sí, Jesús. Estoy utilizando el lenguaje bíblico. Lo que pasa es que estos ignorantes, neófitos, no conocen el lenguaje bíblico porque no han leído las escrituras. Porque están comiendo basofia desde sus altares, detrás de los candelitas, de los Benicios, de las Daisy, de los José Fon de la vida y de todos estos mercaderes y charlatanes. No saben que Pablo en su carta escribió diciendo, cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Y en cuanto a los judaizantes que instaban a que las personas tenían que volver al rito de la circuncisión, Pablo mismo dijo, ojalá y se mutilasen. Les parece muy duro, porque para ellos la base del evangelio, ¿tú sabes cuál es? Cristo te ama, sonríe. Cristo te ama, te va a bendecir. La base del evangelio es arrepiéntete. Arrepentimiento y fe. La justicia de un Dios santo. La justicia de un Dios santo y justo. Un llamado al arrepentimiento y a creer. Esa es la base del evangelio, que también ha sido distorsionada dentro de todos estos movimientos que tienen charlatanes, malos obreros, perros en los altares. Y usted que conoce la verdad y no la dice, usted es un perro mudo que en lugar de ser atalaya y de gritar y levantar su voz y decir las cosas, se queda callado. La escritura a usted le llama perro mudo, cobarde, que no te atreves a hablar, que no te atreves a decirlo. Calladito es mejor porque no me meto en problemas. Los verdaderos hombres de Dios no solamente se metieron en problemas, sufrieron muerte y castigo y látigos por abrir la boquita y decir la verdad. No sea usted partícipe de esta porquería, no sea usted un perro mudo, un cobarde. No seríamos dignos realmente, no seríamos dignos si tenemos miedo a sufrir consecuencias por decir estas verdades. Esa es la realidad. El respaldo de Dios no se mide por templos grandes, por el número de membresía. En el Nuevo Testamento eso es algo muy marcado, y a mí cuando esta realidad, cuando yo hice convicción de esta realidad del Nuevo Testamento, para mí fue de impacto que abrió los ojos. Nunca se habla de la cantidad de personas, nunca se hace un énfasis en el crecimiento en cuanto al número de las iglesias. Se iban añadiendo a la iglesia los que habrían de ser salvos. Pero siempre se hace énfasis en la doctrina, en la enseñanza, en la fidelidad, en la santidad. Doctrina, escritura, palabra. Una y otra vez doctrina, escritura y palabra, pero este pueblo no quiere saber de doctrina, no quiere saber de escritura y no quiere saber de palabras, quiere saber de emoción, sensacionalismo, brincos y saltos, declarar, decretar y vámonos para casa. De noches proféticas. Vamos a declarar, vamos a hacer noches proféticas aquí. Pero de doctrina, escritura, palabra, Nacarile del Oriente. Nacarile del Oriente, por ahí no es. Unción. ¿A qué le llaman unción en estos movimientos? ¿De qué estamos hablando, Moisés? Sí, de eso mismo, del movimiento pentecostal, de los movimientos carismáticos, neocarismáticos, la nueva reforma apostólica y todo esto que ha parido este movimiento. Es lo que estamos viendo hoy. El revolú, la mezcla, el sincretismo que hay hoy día salió de aquí, no salió de otro lugar. ¿A qué es que se le llama unción en estos lugares? A la emoción, al sensacionalismo.
al volumen del micrófono. ¡Wow! Tiene una unción. Si llega un evangelista allí a predicar, se sacude, se quita la chaqueta, se afloja la corbata y comienza a correr. Y ¡ay! Siento que me quemo, hermano. Aquí se siente algo poderoso. ¡Oh! Y comienza a hacer 2 o 3 movimientos y a hablar 2 o 3 glosolalias y a correr por el pasillo y a la gente a aplaudir y a avivar el culto, a avivarlo, a darle manigueta, a darle cuerda y siéntelo como llama y siéntelo como quema, hermano. Yo no sé ustedes, pero yo estoy sintiendo, ¡oh, gloria! Y ahí comienzan a lo que ellos llaman unción. Unción. Esa es la supuesta unción. Que no tienen ninguna unción, es emoción y sensacionalismo. Entonces viene un pastor, que se ha preparado en oración, en ayuno, en un estudio bíblico intenso, profundo, con una palabra bíblica, con una exhortación expositiva, cargada de escritura, pero como no brinca, como no se sacude, usted sabe lo que dicen los perros eso. El pastor está muerto. Está muerto, está como seco ahí. No tiene el Espíritu Santo. Sí, porque es que esos charlatanes, esos bandidos miden la espiritualidad, la unción, la intimidad que pueda o no tener alguna persona con Dios, según sea su conducta. Si es una conducta efusiva, brinca, salta, patalatea, ese tiene unción. Si es una persona que se maneja de manera ordenada, organizada, se conduce de una manera pasiva, ecuánime, le falta unción, está apagado. Posiblemente la persona lleva días en oración, ha presentado inclusive ayuno, ha estado encerrado estudiando la escritura, buscando comentarios, concordancia, diccionario bíblico, para traer un mensaje expositivo, un mensaje que pueda nutrir al cuerpo. Pero como la mayoría de los que están allí no son ovejas, son cabritas. Son cabritas y cabritos que le encanta estar brincoteando. Oh, el brinco. Ay, sentí. Oh, gloria, sentí. Desprecian la escritura, desprecian la doctrina, desprecian la palabra. Dale emoción. Dale emoción, dale brinco, dale salto, dale profecía. Eso sí le gusta. Ahí sí sienten. Ahí sí salen contentos del culto. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Ese pastor hay que invitarlo otra vez. Eso estuvo glorioso. Hay que invitarlo otra vez. A ese sí. ¿Eh? Entonces, el predicador que llegó allí a hablar una realidad bíblica o a corregir, a exhortar desde las escrituras, ese no lo vuelvas a traer. Eso parece un cementerio. Está muerto, está frío, parece bautista. Y porque los bautistas no creen en nada de eso. Eso es lo que... Ay, Dios mío. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. La llamada unción en estos movimientos, se le dice unción al sensacionalismo, a la emoción. Pregúntale, ¿qué es la unción esa? ¿A qué es que tú le llamas unción? Nada, que predica así, que predica con pepa, que predica con fuego, como ellos dicen, fuego, fuego, fuego. Tienen una obsesión con el fuego. Que de hecho, esa obsesión con el fuego ha sido producto de una mala interpretación del texto bíblico. Esa es la realidad. Ha sido producto de una mala interpretación del texto bíblico. Cuando vamos al texto bíblico, Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento y dice que el que viene detrás de él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Que el aventador ya está en su mano, el aventador para echar al fuego. Y que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Que todo árbol que no da buen fruto será echado al fuego. O sea, el bautismo del que viene detrás de él será en Espíritu Santo al creyente y en fuego al que no cree, porque venía un juicio. Es lo mismo que dice el profeta Joel, capítulo 2 de Joel, que en esos postreros tiempos
y no refiriéndose al fin de todos los tiempos, la postrimería de todos los tiempos, sino refiriéndose a esos postreros tiempos de la alianza, del pacto, del antiguo pacto. Vendría el derramamiento del Espíritu Santo, se daría el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, pero también vendría el día del juicio. Es lo mismo que está predicando Juan el Bautista, Espíritu Santo y fuego. Pues no, ellos creen que es, y piden inclusive que Dios los bautice con fuego. No, con fuego no, brother, el fuego es juicio. Con Espíritu Santo nada más, ¿ok? Con Espíritu Santo nada más. Pero, ¿por qué es necesario el fuego? Porque este fuego es parte, ya es algo intrínseco de la denominación, la fogosidad, esa efusividad. Fuego, fuego, y la iglesia pide fuego y queremos fuego y que se meta el fuego, ¿eh? Y quémame con el fuego, y todo es fuego, están obsesionados con el fuego. Y la raíz, la base de esa mentalidad de pedir fuego es una mala interpretación, lamentablemente. Pero ¿a qué le llaman fuego? ¿A qué le llaman fuego? Porque en el texto bíblico el juicio o el fuego era visto como algo purificador, ¿no? Cuando leemos en Malaquías se dice que serán pasados por fuego, que serán purificados, ¿verdad? En ese juicio que vendría, los hijos de Judá serían purificados. Entonces saldría lo mejor de ellos. Pero el fuego pentecostal no habla de santificación. No es un proceso de santificación, no es un proceso de prueba para sacar lo mejor de ellos. No es un fuego purificador. ¿Ve? El fuego pentecostal es eso, el desenfreno, el frenesí, el corre-corre, el grito, el salto, el desorden. Eso es fuego, 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 fuego por las cuatro esquinas, fuego pentecostal, fuego. Locura, locura, desenfreno. Y a eso le llaman fuego. Una total distorsión. Una total distorsión. La oposición que hay en muchos de estos círculos al conocimiento de las Escrituras. A mí en estos días me escribía un pentecostal de estos, y yo sé que es pentecostal porque es, de hecho, se hace llamar evangelista pentecostal, que yo traía muchas cosas por la Escritura, pero que no parecía tener revelación del Espíritu, que era sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque para ellos la sabiduría del Espíritu es la que llega por sueños y revelaciones, y la hermanita que se levanta en la esquina diciendo así dice el Señor, así dice el Señor. ¿Eh? Esa revelación llega de manera espiritual para ellos. ¿Eh? Pero si se le hace un estudio bíblico en donde se traza la Escritura correctamente en su debido contexto, haciendo una exégesis, ese tipo de revelación lo consideran diabólico. Eso es sabiduría diabólica. Pedazo de ignorante. Por eso estás donde estás. No es el diablo que te tiene allí, es la brutalidad, la ignorancia que tienes. Eso es lo que te tiene allí. Y que te deleitas en la ignorancia. Que te gusta eso. Y que aunque ves, no quieres ver. No es que no hay evidencia, es que no quieres ver la evidencia. ¿Ve? Entonces, Pablo, ¿por qué le exhorta a Timoteo? Para que haga una obra correcta, para que sea aprobado como una persona que traza correctamente la palabra de verdad. ¿Por qué se elogian entonces a los bereanos, los de Berea, que analizaban por las Escrituras a ver si Pablo estaba en lo correcto? Analizaban y filtraban inclusive al mismísimo Pablo. Estos ignorantes, neófitos, esta bola de ignorantes le dicen amén a cualquier disparatero. Ahí se para Candelita y dice 4 disparates, amén. Y el que está en el banco de atrás de la iglesia, que ni sabe lo que están diciendo allá al frente, dice amén también sin escuchar, amén.
A lo que sea, le decimos amén. Los bereanos a Pablo mismo lo pasaban por la escritura. Aquí no hay amén ninguno. Aquí vamos para las escrituras. No, que Dios me dijo, a ti Dios no te dijo nada. Aquí vamos para las escrituras. Pablo en 1 Corintios 14, inclusive a los que profetizan dicen, ¿qué dice Pablo? Que unos profeticen y los otros juzguen. Ellos están diciendo que eso es de parte de Dios. Entonces, si es de parte de Dios, no hay que juzgar nada, hay que aceptar todo. No, Pablo dice, no, aquí no se va a aceptar todo. Aquí hay que juzgar la profecía. Aquí hay que evaluar lo que se está diciendo. ¿Eh? No, es que tu conocimiento, Moisés, es diabólico. Yo no tengo culpa de que tú seas bruto, brother. De verdad que no. No tengo culpa. La palabra dice que si alguno está falto de conocimiento y de entendimiento, que lo pida a Dios. Yo no tengo culpa de tu brutalidad. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo. ¿Sí? Todas estas cosas que yo estoy diciendo, esa es la realidad que se vive allí. Es una ignorancia que da pena. Y también da pena ver cómo hay pastores, evangelistas, ministros que saben esto, lo saben y saben que esto es cierto, pero se quedan calladitos. Son perros mudos. Yo no les voy a demandar nada a ustedes, se los va a demandar el Señor. Porque la palabra habla de pecados que se cometen, pero la palabra también dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, comete transgresión. Si usted sabe la verdad y usted se queda calladito, usted también está participando de la mentira. Así es, vamos a ser bíblicos. De verdad vamos a ser bíblicos, porque si nos vamos por la escritura tenemos que aplicárnosla a nosotros también. Y si usted sabe la verdad y se queda calladito, usted se convierte en un perrito mudo. Y si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, usted también comete pecado. Usted también está en lo mismo y participa de la mentira. Bien dijo el Señor, el que no recoge conmigo desparrama. Y aquí o estamos con Dios o estamos con el diablo. Esto es así de sencillo. Esto es así de sencillo. Dicen por ahí en el chat, esto está que pique. Esta es la descarga sabatina. Los sábados, por lo general, cuando yo puedo, vengo caliente. Vengo caliente porque la semana yo veo tantas cosas que de verdad a veces deprime, a veces da coraje, a veces es asqueante. Asqueante realmente la condición, lo que estamos viviendo. 2022 y hermanitos todavía con miedo. Que no, porque el pastor, porque viven en una sugestión, en una cajita, encerrados. Y hay que tener cuidado. Mire, esta es la denominación más grande. Y no son todos, y repito, y ustedes saben muy bien aquí en el chat, y comparto y conozco muchos pastores pentecostales que son hombres serios, íntegros, y que viven la escritura y que se esfuerzan realmente por llevar una doctrina saludable, una sana doctrina a sus iglesias, a sus congregaciones. Pero aún estos mismos pastores aceptan y reconocen el desastre y el caos que se está viviendo dentro de esa denominación en sentido general. Gloria a Dios y aplaudimos la acción de esos pastores que lo reconocen y que se paran en la brecha y dicen, tenemos un problema real. Se nos llenó el barco de agua. Aquí se metieron los católicos carismáticos, aquí se metieron los espiritistas, aquí lo que hay es un sincretismo, aquí se predica coaching, aquí se predica metafísica. Esto ya dejó de ser lo que era. Tenemos que abrir sábanas y tenemos que definir. Tenemos que predicar un evangelio bíblico. Tenemos que alinearlo con lo que dicen las escrituras, no con lo que enseña una denominación. Se llame como se llame.
Esa es la otra, cubrirse con la sangre de Cristo, como si fuese un amuleto. Son espiritistas. Son espiritistas. Y tenga cuidado con esto, que en el pentecostalismo hay mucho espiritismo. Mucho, y no práctico necesariamente. Si usted no sabe lo que es el espiritismo, busque información sobre el espiritismo. Porque hay un espiritismo práctico, donde se hacen consultas espiritistas y se leen las cartas y el tarot y todo esto. Pero hay un espiritismo que no es práctico, pero sí es de convicción. Y hay mucha práctica espiritista dentro de esta denominación. Mucha. Luz, suave, luz, suave, suave. No me cuque, no me cuque, no me cuque. Saludamos a Luz Martínez. Porquería, basura. Es basura lo que estamos viendo. Eso no es el evangelio de Cristo. Eso no es. Y estos perros mercaderes se aprovechan de la ignorancia del pueblo. ¿Saben para qué? Para sacar beneficio económico. Envíen ofrendas que estamos evangelizando. Usted no está evangelizando a nadie. No, que se están convirtiendo miles de personas. Mire, Gabito Rodríguez, déjese de mentira. Mire, Candelita, déjese de mentira. No se les están convirtiendo ningunos miles. Eso es mentira. Eso es mentira. No, que estamos llegando a muchos con el evangelio de Cristo. Mentira, peor todavía, usted no predica el evangelio de Cristo. Estamos llenos de falsas conversiones. Se le predica cualquier disparate. Se les llama al altar para que repitan una oración y ya, lo contamos como alma que se convirtió a Cristo. Ya. Cientos de almas se convierten a Jesucristo. ¡Mentira! Mentirosos, manipuladores que le mienten descaradamente al pueblo. No se pudieron haber convertido a Cristo porque no se le predicó el verdadero evangelio. Lo que se le predicó fue una porquería, una basura, caca, popó, que no sirve, que no convierte a nadie y que no salva a nadie. El verdadero evangelio habla de arrepentimiento, de fe, de la cruz de Cristo. Habla de muerte, habla de condenación, habla de regeneración, de nuevo nacimiento, de justificación, de fe, de adopción, de santificación. Eso es el verdadero evangelio. No me venga a mí a decir que usted predica el verdadero evangelio cuando usted ni tan siquiera predica y entiende la cruz de Cristo. El verdadero evangelio habla de la doble imputación, de que aquel que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Ese es el verdadero evangelio. Predicarle a la gente cualquier disparate, cualquier basura y después llamarlos para que repitan una oración y decir que cientos de almas se convirtieron es una vil mentira. Eso es porquería. Engañando a la gente, diciendo ofrenden que se están convirtiendo. No se está convirtiendo nadie, mentiroso. Han desarrollado un sistema de autoengaño. Necesito un minuto. Me disculpan, hermano, pero yo de esto, de verdad, esto sí no es montaje. Esto sí no es montaje. Yo esto lo vivo de verdad. Y cuando salgo por aquí lo expreso y abro el corazón y lo siento de verdad. Esto da pena, esto da coraje, es una frustración increíble. Cómo estos charlatanes se han quedado con todo. Una cosa increíble, lastimosa de verdad. El legalismo que se vivió, que se ha vivido y que se vive en dicha denominación
es digno de condenar. Repito, el legalismo que se vivió, que se ha vivido y que se vive dentro de la denominación pentecostal es digno de condenar. En la práctica, regresaron a Roma. Lo digo nuevamente, en la práctica regresaron a Roma. La Reforma Protestante desarrolló una de las columnas principales de las 5 solas, es la sola fide, la sola fe, en la que se establece la doctrina de la salvación única y exclusivamente por fe. Porque creemos en la doble imputación. Creemos que es una fe que se da, una justificación que se da de manera forense, jurídica. No es que somos hechos justos. No. Es que somos declarados justos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. La doble imputación. Y solamente por fe somos salvos. Sin embargo, este movimiento se ha caracterizado por desarrollar un sistema de legalismo, donde a la fe también se le añaden obras. Y ellos no las venden desde el altar como que operan para salvación, pero le quitan la salvación. Le quitan la salvación si usted no está obrando, actuando o vistiéndose muchas veces o conduciéndose de la manera que ellos han establecido conforme a estas obras. Entonces no creen en la salvación por fe solamente. Entonces regresaron a Roma. En la práctica regresaron al catolicismo romano. Porque el catolicismo romano sí enseña que usted es salvo por fe más obras. Y muchas veces vemos al pentecostalismo ofreciendo la salvación por fe, pero luego manteniéndola por obras. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado, estás todavía en Roma. Tú no estás predicando en la práctica salvación por fe. Tú no te adhieres a la sola fide. Tú no te adhieres a la doctrina de la sola fe para justificación. Tú en la práctica crees en lo mismo que cree Roma. Tú crees en salvación por fe más obras. Y eso es un error. Hermanos, llegamos un poquito más de 1 hora. Ya se me subió la presión bastante por hoy. Estén pendientes a los anuncios que vamos a estar trabajando por aquí, por en nuestro canal. Y la semana que viene vamos a regresar con una descarga explosiva. Así que yo me despido de ustedes deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con cada uno de nuestros hogares. Oremos para que el Señor envíe más obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. No se quede callado. No se quede callado. Y nunca sienta vergüenza por ser radicalmente bíblico. O somos o no somos. Yo me despido.